Y hoy vamos a dar esta charla, que es un tema que todo ser humano nos compete y nos guste o no, hemos vivido este tipo de emociones. Personalmente hablando de la ira y el tema del perdón. ¿Por qué el título de alguna manera se llama ira versus perdón? Normalmente la emoción de la ira siempre está basada en la creencia de una injusticia. Y al creer que es injusto algo que nos hacen como seres humanos, innatamente tenemos y debemos reaccionar con una mentalidad de querer hacer justicia por lo que entendemos que es injusto, ¿cierto? Y obviamente hay distintas cosas que uno puede hacer que le brote la ira. No es lo mismo perder un trabajo injustamente, no es lo mismo tener ira por perder una familia, una infidelidad. Entonces, eso, aparte de darme ira, no lo voy a perdonar nunca más. Pero, ¿qué sucede si no perdonamos, no? Debemos entender que la idea de hoy es explicarlo un poquito. ¿Cuáles son los peligros también de no perdonar? Porque muchas veces creo que como seres pensantes, inteligentes que somos, siempre ponemos en balanza si es justo, corresponde o no corresponde. Y de acuerdo a esas valoraciones son las que avanzamos es ¿se lo merece o no se lo merece perdonar? Pero cuando entendamos hoy en el desarrollo de la charla que a los que más nos conviene es a nosotros mismos perdonar, vamos a estar empujados a un límite de decir es mi actitud la que corresponde perdonar, no por lo que me hicieron. Yo siempre digo una frase, que nosotros como seres humanos no planificamos lo malo. Sería muy estúpido planificar, vení mi amor, planifiquemos que nos vaya mal. Planifiquemos que estemos peleando todo el día. Planifiquemos que en la economía nos vaya mal. No, simplemente cambios de gobierno, trabajos que se cambian, relaciones interpersonales que no sabemos solucionarlas, hijos de la niñez a la adolescencia, la juventud, distinta demanda de presiones financieras, expectativas altísimas que a veces uno tiene, que más que expectativa a veces uno tiene un ideal de las cosas. Tiene como un ideal de decir cuándo suceda, cuándo me case, cuándo venga el aguinaldo, cuándo nos vayamos de vacaciones. Y de alguna manera ese ideal construido tiene una carga de saciedad. O sea, que cuando pase esto, voy a estar completo. Cuando pase esto, voy a ser feliz. ¿Cuántos son casados acá? Ok. Quiero que todos llegamos al altar con unas expectativas lindas. Una vez me tocó dar una charla con paréntesis, pero tiene que ver con esto que estoy diciendo, de toma de decisiones, con el doctor Sebastián. Y en la charla yo le digo, para mi criterio, y quiero contextualizar esto, el ser humano que de alguna manera es sano psíquicamente, no tiene otro tipo de problema, no toma decisiones equivocadas. Y ustedes dirán, ¿cómo que no? Te puedo decir un montón de decisiones. Sí, hoy me lo decía con el diario del lunes. Pero las decisiones que uno toma en la vida siempre son en pos de un contexto. O sea, vos analizás algo para tomar una decisión. Volviendo al ejemplo que pregunté cuántos son casados, cuando uno planifica casarse con la mujer o el hombre que ama, en teoría, llega al altar y esa decisión de casarse e ir al altar y formar una familia está contextualizada. Se conocieron, se gustan, se agradan, y empiezan a tener una relación de noviazgo y deciden casarse. O sea, la decisión del punto A al punto B, que es casarse, ¿es correcta o no con este contexto? Sí, todos. A no ser que alguien lo hayan obligado a casarse, que hay casos, ¿no? Pero no sé si hay alguno acá. Entonces, del punto A al punto B, la decisión con ese contexto de alguna manera es correcta. Y uno dirá, entonces, ¿qué pasó? Pasaron 5 años, 10, 15, las circunstancias cambiaron, las responsabilidades, las obligaciones,
Empezaron a conocerse más a fondo, los hijos que vienen, la presión económica, lo que uno planificó no resultó. Y empiezan a tener muchas frustraciones entre ambos. Hasta tal punto, vamos a irnos al extremo, toman la decisión de separarse. Y de repente él o ella hace la reflexión: ¿qué decisión equivocada tomé a la hora de casarme? Es que el punto es esto, el trayecto. Del punto A al punto B para tomar esa decisión, ¿fue correcta? Sí. El tema es todo lo que pasó de ahí en adelante. Decisiones que tomamos día a día. No supieron quizás resolver distintas cosas y el resultado fue, no toleraron la frustración de quizás de circunstancias. Estoy hablando a nivel genérico, ¿no? Hay casos y casos que obviamente deberían verse y analizar. Pero entienden dónde quiero poner el contexto de las decisiones que nosotros tomamos y las frustraciones que muchas veces nos causan ira, enojo. Y por ende, al causarnos esas heridas almáticas, somos personas que caminamos por la vida herido. ¿Conocen alguna persona que digan, qué amargado, qué amargada este tipo o esta tipa? ¿Conocen a alguien? ¿Sí? No vale codiar, ¿eh? Yo sí conozco varias personas así, lamentablemente. Y personas de una edad avanzada. Yo digo, qué bárbaro, cómo vive triste y amargado. Entonces mi pregunta es, ¿podemos estar toda una vida sin perdonar? Sí. Tema que yo le llamaría sobrevivir, ¿no? ¿Podemos estar toda una vida llena de ira? Sí. Por supuesto que ya vamos a explicar las consecuencias a nivel biológico, ¿no? Vamos a explicar el sistema autónomo nervioso, cómo funciona con su sistema simpático y parasimpático. Es tremendo lo que sucede químicamente en la persona que no sabe manejar ciertas emociones, en este caso como la ira, cómo después se somatiza. Y son problemas, después las personas tienen muchos problemas cardiovasculares, problemas de sangre, migraña, etcétera, etcétera, etcétera. Pero uno dice, pero mirá, disculpe la expresión, este viejo, qué hartante que es. ¿O no conocen personas que llegan a un lugar y cambian el ambiente? Ya llegó, listo. Qué terrible cuando en un hogar sucede esto, ¿no? O llega papá o llega mamá, ya llegó el viejo, listo, cambian de tema, como que hay código, ¿viste? Y eso, uno dice, pero, ¿qué es esto que nos cambia de ambiente como un dominó? Vino, volteó todo lo que estábamos organizando quizás en un hogar y todos cambian de ánimo. Y todos están alterados. ¿Y se acostumbran a vivir así? Sí. Eso es lo peor de todo. ¿Saben lo que sucede? Para que entendamos, y esta es la introducción de decir esto. Para tener ira, angustia, depresión, tristeza, ¿necesitan hacer algún curso ustedes? ¿Ir a la universidad? ¿Hacer alguna diplomatura? ¿Necesitan hacer un curso para vivir estas emociones? No. Ahora yo pregunto, ¿necesitarán capacitarse para aprender a perdonar? ¿Necesitarán capacitarse para salir de un estado de ansiedad? Sí. Conclusión, esto se llama educación emocional. Porque ya es una necesidad del ser humano como somos seres emocionales. Y si no conocemos bien cómo funciona cada emoción, cada circunstancia que tenemos o que tuvimos y que seguiremos teniendo circunstancias adversas, siempre vamos a echar la culpa a un tercero. Y se nos va a escapar la capacidad de una autoconfrontación, de personalizar lo que estoy viviendo y ponerle nombre y apellido e intentar resolverlo.
Porque si no, uno cae en la ignorancia, o sea, el ignorar ciertas cosas y cae en un estado de victimización. Es él, es ella, por culpa de mis viejos, mi infancia. Vos porque no conocés dónde nací. Vos porque no conocés a mi esposo, a mi esposa. Vos porque no tenés suegra. Bueno, es otra cosa. Es un capítulo aparte que vamos a una charla completa. Pero es como que siempre, de alguna manera, caemos inconscientemente en que nosotros somos los inocentes de todo y la culpa la tiene tal persona. Incluso hasta hay un inconsciente colectivo de un pensamiento de una sociedad a veces de queja. Y la queja siempre te va a hacer ver lo que no tenés y lo que te falta. Por ende, te va a quitar la capacidad de ser agradecido. El ser agradecido genera en el ser humano una serie de químicos, dopamina, endorfinas, que hace que literalmente el cuerpo funcione mucho mejor a la hora de tomar decisiones, que se le llamamos entrar en el sistema parasimpático, el sistema creativo, donde tiene la capacidad del cuerpo biológicamente para ser creativo para resolver tales circunstancias. Por ende, la persona que no tiene esa capacidad de reflexionar, ni de saber qué es lo que está viviendo y salir de ese lugar de victimización, siempre va a estar con un mecanismo de defensa, cubriéndose antes que lo ataquen. Y ni que hablar del estado de ansiedad, que no es el tema de hoy, que lo habló el doctor Palermo la anterior charla. ¿Qué es la ansiedad? A ver si tomaron nota. A ver, ¿quiénes vinieron a la charla pasada? Menos de la mitad. Los demás vinieron ahora por primera vez, supongo. ¿Sí? ¿Quién viene por primera vez? Levante la mano para reconocer. La ansiedad, para definirla cortito, es un estado de alerta continua. Entonces, ¿se imaginan que todo su cuerpo y todos sus pensamientos y su mente estén en un estado de alerta? ¿Saben el desgaste interno que tiene el cuerpo? En lo químico, en lo biológico. Es impresionante. Por ende, hay una parte que anula la parte de la creatividad para resolución de los problemas. Entiéndase por resiliencia. Y esa es la ansiedad. Gabriel García Márquez, colombiano, premio Nobel de Literatura, ¿saben qué dijo? Dijo una frase tremenda y la vamos a explicar. Dijo: la vida no es la que vivimos. La vida es cómo la recordamos para contarla. Vámonos. La vida no es la que vivimos, sino cómo la recordamos para contarla. Si yo le pregunto a cada uno de ustedes, somos todas personas adultas, diferentes edades, por supuesto, pero diferentes experiencias. Contame tu vida. ¿Qué me vas a contar? Lo que has vivido, tu pasado. Por ende estás recordando. O sea, la vida es como la recordamos para contarla. ¿Y saben por qué traigo esta frase acá a esta charla? Primero, para explicarles cómo funciona el acto de la evocación de la memoria y lo perjudicial que puede ser para nosotros como seres humanos, que somos seres emocionales, cómo puede perjudicar todo un entorno familiar, un entorno social, laboral, un entorno de relaciones interpersonales. Socava todo. ¿Por qué? La memoria no es archivo, abrir, cómo y viene todo lo que pasó hace 5 o 10 años. Cuando ustedes evocan algo de pasado, la memoria tiene la capacidad de actualizarse. No es algo que es inamovible, fijo, rígido. No. Se renueva cada vez que la evocamos. Y se actualiza. ¿Cómo es esto? En el caso mío con mi esposa, en el 2010 nos habíamos planteado un divorcio. Por X circunstancias.
En ese momento acudo a pedir ayuda para salvar la familia. Tuvimos un proceso, si no me equivoco, 5 o 6 años, si no me equivoco, Ana, de restaurar. Fue todo un proceso duro, largo, etcétera, etcétera. Pero se imaginan que hoy, 2010, 2021, hace 11 años, se imaginan que hoy en una discusión que tengamos, por diferencia de cómo vamos a invertir lo que hemos ahorrado, si nos vamos a vacaciones, no vamos a vacaciones, al nene qué colegio lo ponemos, discusiones métricas. Si hoy tenemos una discusión y yo en medio de esa discusión evoco en mi mente, sí, pero te acordás que hace 10 años vos hiciste esto, lo evoco, por supuesto que es como un hilo, a ver si lo quiero graficar, literalmente es como un hilo que trae la carga emocional y los recuerdos, porque recuerden que cuando hay una carga emocional se puede transformar en un trauma. Y el trauma muchas veces tiene un mecanismo de defensa de querer evitar. Por eso a veces cuando una persona se divorcia o fue engañado, infiel, etcétera, etcétera, esas cosas, después formar otra pareja siempre va a relacionar que la persona es infiel. Entonces vienen los celos, le cuesta relacionarse nuevo. ¿Por qué? Porque esa evocación de ese recuerdo lo transmite a quién, a lo actual. Se lo planta a la persona que quiere proyectarse de nuevo. Por eso es muy peligroso eso. Pero escuchen esto, entonces, yo estoy discutiendo con mi esposa y de repente evoco, sí, pero ¿te acordás que hiciste eso? Y yo estoy con bronca, con ira, pero por un tema que nada que ver. Entonces traigo ese recuerdo, lo evoco, le cargo toda la carga emocional que tengo en el momento, ira, bronca o tristeza, y mañana pasa a ser un recuerdo de 24 horas, no de 11 años. Entonces, si al otro día de nuevo discutimos y no lo sé solucionar, esa memoria se fue actualizando. Es por eso que hay personas que dicen, no los puedo perdonar. Y usan vocabulario totalmente equivocado. ¿Qué hacen que esto suceda? Que no lo va a poder perdonar. ¿Por qué? Vos no cambias nunca. Sos igual a tu padre, a tu madre. Nosotros vamos a seguir igual así. Entonces, esas palabras que evocan y activan memorias, cargan con todo lo actual y mañana es un recuerdo muy fuerte. Y pasado más fuerte. Es por eso que soltar el pasado es parte de esto de perdonar. Psicológicamente habla que el perdón es la herramienta por excelencia a nivel psicológico. Porque la persona que se entrena en el perdonar tiene una capacidad psíquica de resiliencia. O sea, fomenta una capacidad para avanzar. Porque dígame si a cada rato no tenemos que perdonar cosas. Por supuesto, de distinto índole. Pero a veces crucificamos los errores. A veces el error quizás de un hijo, de una pareja, de un papá, de una mamá, del jefe de tu trabajo. Los errores los crucificamos. ¿Y saben lo que pasa? El punto no es el problema, es la valoración del problema. Porque las emociones se activan no por el acontecimiento, se activan por la valoración de lo que acaba de acontecer. Entonces, si yo tengo una vida constante de no haber perdonado, por ende, no haber sanado, constantemente voy a ser una persona víctima de todo. Y con muy poca resiliencia. Y deben entender esto. Que la herida siempre precede la circunstancia adversa. Escuchen esto. Siempre hago un ejemplo. A ver, ¿quién puede venir? Vení, Luisito. La herida siempre precede una circunstancia. Quizás una mala contestación, una decepción de alguien, y perdés totalmente la capacidad de ser creativo para poder solucionar y tener todos los recursos que necesitamos para solucionar adversidades. Si yo le digo, mira Luisito, pegame un tincazo, ¿sí?, en este dedo. Pegame un tincazo. Fuerte, fuerte.
No tengas miedo, no te vamos a echar. No es un trabajo pero... Pega. Otra vez. Ok. Ahora, este. Trate de pegarme ahí costadito. Este no lo soporté. Porque está lastimado. Así. Las circunstancias adversas, a todo vamos a vivir. Decepciones, mentiras, defraudaciones. Y el problema es que nosotros, cuando eso suceda, estemos totalmente lastimados para recibir eso. Porque cualquier cosa nos va a doler. Pero si entramos en un proceso consciente e intencional, porque el perdón es intencional, no se trata de lo siento o no lo siento. Porque ¿quién va a sentir perdonar algo que nos defraudaron o nos mintieron? No se siente. Pero debemos entender, si yo no procedo a cerrar una etapa y sanar y perdonar, el que más va a perder en la vida es yo. Es uno en primera persona. Y cuando las circunstancias adversas llegan y he desarrollado una capacidad de soltar y perdonar, empiezo a desarrollar una capacidad psíquica, mental, biológica y emocional para salir adelante. Y es acá donde le quiero explicar el sistema nervioso autónomo. Tiene el sistema simpático y parasimpático. Escuchen lo que pasa, esto es tremendo. Voy a explicarlo muy que se entienda para todos. En el sistema parasimpático, ¿saben que está ahí? La resiliencia, la capacidad de ser empático, sistema digestivo, el sistema inmunológico, la creatividad. Está todo en esa área que activa el sistema nervioso autónomo. Dispara. En el sistema simpático está la adrenalina, que es provocada por algo, por miedo o por ira, en la cual siempre, de alguna manera, en el sistema simpático te prepara para huir, para escapar, para prevenir, para defenderte. El tema, escuchen esto, tanto como el sistema simpático para simpático, no pueden actuar en paralelo. O funciona este, o funciona este. Uno inhibe el otro. Y es acá donde escuchen esto que es muy interesante. Porque ustedes dirán, ok, lo entiendo. ¿Y cómo hago para pasar el auto de gas a nafta, no? De la ira que tengo para pasar al parasimpático y resolucionar las cosas que tengo adversas. Ese mecanismo de pasar de uno al otro se llama pensamiento. ¿Ustedes saben que las emociones duran 90 segundos? Los tienen, ¿cómo 90 segundos? Si lo odio hace 20 años, tipo este. Bueno. 90 segundos químicamente dura una emoción, un impacto de ira, un impacto de tristeza, después se elaboran distintas dinámicas, pero 90 segundos dura la emoción químicamente hablando, ¿no? Hay una comparación con respecto a esto que estoy hablando de los 90 segundos, que le dicen las emociones del tobogán. Cuando uno sube el tobogán, está arriba por tirarse, y es ahí donde está la emoción. Y si se tira, ¿qué pasa? La gravedad y todo, y apuntando para abajo, se fue en picada. Entonces, tengo la emoción acá arriba. Si no la sé controlar, no sé frenar en ese momento, ya me tiré. Y ya dañé, ya herí, ya tomé una decisión totalmente equivocada, no tiene capacidad de resolución. Es por eso la famosa frase, contá hasta 100. Algunos dicen contá hasta 10, pero es contá hasta 100. Está acunada esa frase, literalmente, a que las emociones duran 90 segundos. Entonces, todo lo demás, ¿qué es? Los pensamientos. Los pensamientos es lo más traicionero y lo más
¿cómo le puedo decir? Lo más dañino si no lo sabemos manejar. Se dice que la persona del 100% que conversa algo con otra persona, el 10% es verbalizado y el 90% es una conversación interna. Ese diálogo interno que tenemos. Para que lo identifiquen desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, estamos con ese diálogo interno, ¿o no? Uy, me levanto, uy, todo lo que tengo que hacer, uy, cierto que tengo que trabajar, uy, tengo que pagar esto, uy, las tarjetas, uy, no pagué la luz, no la pagué, sí, la pagué. Listo, entonces, uy, qué flaco que estoy, uy, qué gordo, ay, no, mira la cara que tengo, por Dios. Entonces, hablamos con nosotros, El tema tiene que, escuchen esto, esa conversación interna, el cerebro no tiene la capacidad de deducir si lo está diciendo de verdad o de mentira. Oh. Ahora, ¿se imaginan qué vida miserable que leo? Nací pobre y moriré pobre. ¿Te imaginas esas conversaciones internas? Todo le va bien a los otros y a mí no. Esas conversaciones que no se le dicen a nadie. ¿Hasta cuándo lo soportaré? Ah, hola mi amor. Esas conversaciones internas que las sabe usted. ¡Wow! Y si su cerebro no identifica si lo está diciendo de verdad o de mentira, ¿qué pasa con el sistema simpático parasimpático? ¿Cuál se activa? El simpático. El que está en un mecanismo de defensa. El que está irritable. El que está preparado para huir. El que se victimiza. El que catastrofiza todo. Todo está mal. Y ese inconsciente colectivo que le he hablado, que a veces sucede. Crónica TV. Ni sé si existe todavía Crónica TV, ¿no? Existe Crónica TV, pero como los periodistas ahí están ahí, no sé cómo hacen para estar justo en el momento del hecho, ¿no? Y siempre está ahí una señora o un señor, para no, vamos a ser justos, justicia, justicia. Y viene el periodista y dice, señora, ¿por qué pide justicia? ¿Yo? Sí, no, ni idea, estamos todos pidiendo justicia. Veníamos charlando con Isaac, que ayer se había juntado con unos amigos la semana pasada. Aparte de hacer todo multimedia, ser un músico profesional, es chef profesional y tal. Es Matt Giver, ¿sí? Hace de todo. Y me dice, vos sabés que me junté la semana pasada con unos amigos y estábamos hablando, y todos empezaron, ¿viste? El dólar que se disparó, lo frenaron un poco, pero se va a disparar en enero, ¿viste? Y él dice que, chicos, esperen, ¿alguien de ustedes tiene ahorrado dólares? No. Y entonces, hablemos de otra cosa. Entendemos la macroeconomía, el impacto que hace, etcétera, etcétera, pero se entiende que a veces no. ¿Por qué? Porque escuchamos, prendemos las noticias con su dólar y ¿qué? El dólar. Entonces, por decir ese ejemplo, muchas cosas son así igual. ¿No conocen personas que se quejan? ¿No? ¿Sí? La queja es tremendo, porque la queja, más allá de verbalizarla, siempre tiene una expresión interna. De la abundancia del corazón va a hablar la boca, ¿ves? De lo que uno tiene va a hablar. ¿Entienden lo peligroso de los pensamientos? Esta charla, más allá de lo cognitivo, los tips, ¿saben cuál es la idea? Que se vayan pensando. La idea de estas charlas, que van a ser varias, ¿sí? Es que desarrollen la capacidad de tener un insight. Un insight es una mirada interna de lo que siento. Porque usted y yo capaz que no somos responsables de las cosas que no hicieron. Usted no es responsable de que quizás su papá o su mamá lo abandonó. Capaz que usted no es responsable de que lo hayan estafado, qué sé yo. Capaz que usted no es responsable de que hayan abusado, o emocionalmente, o físicamente, o como fuese, psicológicamente. Pero ¿saben de qué somos responsables? De pararnos en primera persona y sanar lo que siento por lo que me hicieron. ¿Se entiende? Porque lo que yo siento, justo o injusto, lo estoy sintiendo yo. Esa bronca, esa ira, esa gana de venganza, la siento yo. Y nos puede atropellar la vida paseándonos con esos tipos de emociones y no viviendo una vida distinta. Cuando amanecemos muchas veces decimos ese diálogo interno. Hoy tengo que hacer esto. Hoy tengo que hacer esto.
Uy, tengo que trabajar. Uy, tengo que arreglar el auto. Uy, tengo que cocinar. Uy, tengo que limpiar. Y el tengo, escuchen esto. El tengo tiene una carga tremenda de peso. Como tengo que hacer esto. Desagradable. Tiene una carga que activa emociones desagradables en nosotros. Y por ende, el tengo siempre te va a impulsar a la queja. Y miren una palabra tan simple que parece, pero es profunda. Si desarrollaríamos en toda esta instancia que vamos a hacer de capacitaciones, yo les voy a contar lo que viene para el 2022, aprender, por decir este tip, en vez de decir tengo, la palabra puedo. A ver cómo cambia. Puedo trabajar. Uy, puedo pagar la luz. Puedo cocinar. Puedo ayudar a los chicos a estudiar. Y el puedo te lleva a la gratitud. El tengo te lleva a la queja. El puedo te lleva a la gratitud. ¿Parecerá algo tonto? Y la valoración la ponen ustedes, no yo. Pero si nos empezamos a entrenar con palabras que nosotros mismos hablamos, le aseguro que su vida puede cambiar en un cortísimo plazo. ¿Me lo asegura? No, para nada. Porque el responsable de asegurar esto son ustedes, no yo. Yo ni idea del compromiso que puede tener una persona para ejecutar cambios de pensamiento. No. Pero que funciona, sí funciona. Son delicados los pensamientos, ¿no? Y muchas veces los pensamientos podemos subestimarlos. Recuerden que un pensamiento activa una emoción activa una conducta, ¿no? Entonces a veces no es el problema de la conducta, es dónde empezó a nacer todo. Entonces cuidado con los pensamientos. Pensemos lo bueno, nos conviene. Y eso no es ser de estúpido. Es de alguien que tiene una capacidad de que ha desarrollado un carácter maduro. El carácter es saber manejar el temperamento. No es que alguien está insultando y gritando, ¡ay, qué carácter fuerte! No, tiene un carácter débil esa persona. ¿Por qué? Porque no puede controlar su temperamento. Es al revés. El que tiene el carácter fuerte es que ante la circunstancia desarrolla el pensamiento de bien. Tampoco te tenés que ir a un monte, rapate y ese om todo el día. No, pero debemos ser intencionales para tomar decisiones para cambiar este estilo de vida. Yo tengo 2 hijos, uno de 4 años que está allá atrás. Mati, ¿quieres venir con papá? ¿Te voy a hacer 2 preguntas? ¿Sí? Si te animas, vení. Tiene 4 años, ¿no? Por favor, sepan entender esto. Ahí viene. Ahí viene mi campeón. Mirá. Mati, bueno. Cuando alguien está enojado, ¿qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? ¿Qué? Bueno. Hasta 7. Contar hasta 7. Mira, ¿vos lo amás a papá? ¿Lo amás? Sí. ¿Nosotros podemos enojarnos a veces? Sí. Ok. Pero por más que nos enojemos, el amor... Decilo bien. Nunca se acaba. ¿Escucharon? El amor... Nunca se acaba. Ahí está, gracias, mi amor. Si querés, regresa. ¿Se puede educar? Sí. Por supuesto, pedagógicamente, 4 años hay que hablar de acuerdo a su edad. Pero él va, el día de mañana, a ser una persona fuerte. No va a romper un matrimonio porque se pelearon. Porque sabe que el amor no se acaba. Sabe que podemos discutir. Sí, bueno, ¿cuánto hasta 10? Sabe que son cosas a veces cotidianas. Pero el tema es que si esa... A ver, no quiero subestimar pasados de cada uno de ustedes, ¿no? Porque tú dirás, ay, qué lindo, parece la familia Inga, la tuya. No, no fue tan así. Quizás el pasado de cada uno de los que estamos acá no fue ni ahí parecido a lo que quizás estoy ejemplificando. Un papá cero expresivo emocionalmente, quizás una mamá que tiene que trabajar para darle comer.
La psicología era un zapato en la mano, un cinto. ¿Qué contaste? Te daban duro. Entonces, ¿qué le quiero decir? Que capaz muchos de nosotros no tuvimos la oportunidad de, quizás que no hayan educado como corresponde. Pero hoy somos adultos. Y hoy podemos tomar una decisión de cambiar la educación emocional que hemos tenido. Saber manejar una tristeza. ¿Saben que la tristeza, escuchen esto, es un paréntesis y una reflexión mía? La emoción de la tristeza para mí es una de mis favoritas. Miren, tan loco. ¿Por qué les digo esto? Porque literalmente las veces que en mi vida me tocó atravesar tristeza de verdad, un padre que me abandonó cuando nací. Nací en una villa de Córdoba. No sé acá cómo se dice villa. Villa está bien, un lugar a media cuadra del cementerio, un cementerio de San Vicente de Córdoba. A los 5 hasta los 10 años, ustedes saben que trabajaba limpiando tumbas. 5 años, un año más que mi hijo. Limpiábamos tumbas con mi hermano, llevábamos agüita, un trapito y las personas que querían cambiar las flores o limpiar, íbamos nosotros, nos damos moneditas, traíamos para poder comer. De los 9 hasta los 13 años fui naranjita. No sé si acá también se dice naranjita, las personas que cuidan autos. Yo y junto con mi esposa, Mati de 4 años, mi hijo de 17 que se quedó en Córdoba, estaba rindiendo, no podía venir. Con mi esposa que tuvimos que superar un casi divorcio. Hoy le puedo decir que somos muy funcionales las emociones. ¿Qué nos discuten? Sí. ¿Diferencias tenemos? Sí. Pero pega que no duele. Pues ya estoy sano. Pega que en lugar de activar un mecanismo de defensa, ¿saben qué activó? La creatividad para resolver el problema. Porque nosotros ya hemos elegido pasar toda nuestra vida juntos. Por eso el amor no es un cosquilleo en la panza. Está lejos de ser eso. Eso es hambre. Que ya me está dando. El amor es una elección de vida. Yo decido amar a esa persona. Yo decido, indiferentemente de las diferencias que seguimos puliendo, decido acompañarla. Decido sacar lo mejor para brindarle a ella. Y ese pensamiento tan tonto y popular, me caso para que me hagan feliz, ni media naranja. No existe que seamos medio. O sos completo, o nadie te puede complementar. Nos casamos, formamos un hogar para construir socialmente una familia, para proyectarnos, pero no es para que me haga feliz. Porque si no voy a tener una altísima demanda para con otra persona. Y por ende siempre le voy a contar las costillas de sus errores. Cuando... ahí estamos terminando. ¿Quieres subir un poquito la música? Les decía que la tristeza es una de mis emociones preferidas. ¿Saben por qué? Porque los momentos que tuve que atravesar literalmente esta emoción que estamos mencionando, activó en mí el pensamiento crítico. ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué me estoy por divorciar? No, el micrófono no. ¿Por qué perdí el trabajo? ¿Qué hecho nos pasó? Algún día contaré la historia mía. Tuvimos 5 años en Centroamérica con mi esposa. Estuve en México, Guatemala, El Salvador. Crecimos en la economía. Lancé una revista, hacemos lanzamiento de moda. Hago un evento muy grande en el 2006. Invierto todo el dinero. Quebré, me fue mal. Me tuve que volver en el 2007 con 7 bolsas de ropa y un hijo. Bendigo a mi suegra que nos abrió la puerta de su casa y nos prestó una habitación para vivir ahí hasta que encontremos trabajo. Y cada vez que me pasó a atravesar diferentes etapas de mi vida y evocando la emoción de la tristeza,
saco lo mejor de mí. Porque empecé a activar en mí la capacidad de decir en qué me estoy equivocando y no en qué se equivocaron los otros. El día que nosotros como seres humanos nos paremos en primera persona para resolver las cosas, yo creo que cambia todo. Porque dejamos, ¿saben qué? De salir de una cárcel de victimización. ¿Saben qué decía la estadística en mí? Nací en una villa, medio cuadro de cementerio. Se imaginan las amistades, ¿no? A los 5 años estaba en la calle. O delincuente, o traficante, o ladrón. Bueno, delincuente. Esa era la estadística para la persona que tiene enfrente. Por supuesto me estoy salteando un montón de etapas. Pero, ¿qué es lo que hizo que sanara mis heridas? ¿Qué es lo que hiciera que hoy a mi papá no le tuviera odio? Que mi mamá entendiera que nunca estuvo conmigo, porque en realidad quizás hoy con una edad adulta y una capacidad distinta de pensar las cosas, sé que si no trabajaba no comíamos, entonces no podía estar mi mamá emocionalmente. Además, cuando era niño yo no entendía cómo nos pegaba, nos castigaba, nos hacía limpiar todo. Y claro, pobre mujer vivía en un estado de alerta continuo. Pero hoy entiendo que lo hizo con cero entendimiento emocional. Pero hoy yo, al estar sano, la puedo entender y justificar. Lamentablemente perdimos muchas mejores etapas que se construyen en el desarrollo de los niños. El ser humano tiene distintas etapas de desarrollo, de evolución. El apego, etcétera, etcétera. Que si no se construyen en el tiempo que se deberían construir, no se construyen más. Y hoy quizás emocionalmente con mi mamá no tengo la relación que quisiera tener, pero la honro, la amo y la respeto. Y hoy hablo desde la sanidad, de quizás yo mismo haber elaborado esa tristeza, aceptado esa realidad y crear un plan de acción de esa realidad. Hay muchas personas que no aceptan la realidad de su vida. Al no aceptar la realidad de su vida siempre va a quedar atrapado en un pasado. Y las herramientas ninguna va a alcanzar, porque es algo que no existe. ¿Su pasado existe? ¿Repercute en ustedes? Sí, pero no existe ya. ¿Saben lo único que existe? El presente. ¿Sabe qué significa presente? Regalo. Entonces nosotros tenemos esa capacidad de ser intencional, decir, este es mi presente, lo acepto, bueno, lindo, barato, bonito, lo que sea, pero yo decido ser intencional para empezar a sanar de acá en adelante. Y el pasado, y bueno, más vale que va a repercutir. Pero basta de que se nos robe ese regalo tan hermoso que se llama presente. Basta de no soltar un pasado. Basta de no disfrutar la vida. ¿Por qué? Por lo que pasó, y lo que pasó te proyecta lo que viene. Conclusión, vivís en una utopía porque el pasado ya pasó y lo que viene todavía no vino. Y mientras tanto te roba la capacidad de ser agradecido en el día. Gracias por el techo, gracias por la comida, gracias por el trabajo. Cuando acompaño a distintas personas del coach, algunas personas me dicen, no sabés, el trabajo, me explotan, que el otro, trabajo, y habla mal del trabajo. Y yo le digo, escúchame, ¿y por qué no cambié de trabajo? No, es que la mano está dura, está difícil. Y entonces, ¿por qué no sos agradecido por lo que tenés? Porque somos cobardes muchas veces de abandonar, incluso hasta lo que nos incomoda. Y esa es la respuesta. Pero si estás, mira tu presente. Significa, si afuera está duro y estás trabajando y tenés un sueldo, ese es tu presente. Sé realista y sé agradecido. Sí, pero me explotan. Y bueno, hacía un plan de proyecto de salir. El tema es que cuando empecés en el otro, si tenés el mismo manera de pensar, vas a tener el mismo pensamiento en ese trabajo. Y así es en la familia, así es en el relacionamiento. Por ende no nos conforma nada. Somos eternamente insaciables, seres humanos insaciables. Y que a veces nos conformamos con tan poco
cuando puede ser un estado de vida. El vivir en paz, en tranquilidad. No digo que no tengamos circunstancias adversas y percances, que tengamos que ponerle todo nuestro conocimiento y nuestro empeño para salir adelante. Este año ha sido terrible en muchas personas. Yo conozco personas muy allegadas que han perdido empresa por los rubros, tipos de rubros, al verse cerrado tantas cosas. Amigos que hemos tenido que despedir con una familia hermosa en Córdoba. Un hijo que partió siendo jovencito, 20 años. Son cosas que van a pasar. El tema es si no somos intencionales, decir, che, tengo que soltar, tengo que perdonar. Entiendo lo que me ha pasado, soy responsable en primera persona y hago un plan de acción para de acá en adelante cambiar. Hay familias que ni se disfrutan él con ella. Y no hablo de lo sexual, hablo del día a día, de charlar, de hacer algo, estar todo el día con el celular o uno en otra cosa. La pandemia casi triplicó los divorcios. Y uno dice, ¿qué tendrá que ver el COVID? Muchos varones tenían el hogar como un hotel. Trabajo afuera tanto hora, vengo a casa, como, me baño, ducho, si tengo sexo, qué bueno, y al otro día empiezo de nuevo el día. Y la charla, el diálogo, la contención, la construcción del relacionamiento. Porque el vínculo es innegable, pero el relacionamiento se trabaja, se construye día a día. Entonces de repente le quitan que viva afuera ese varón, por poner un ejemplo, ¿no? Y va en casa y no se soportan el uno con el otro. Y son dos desconocidos y toman las peores decisiones. Es que no me entiende. Voy cerrando con esto. La realidad y la verdad no es lo mismo. La realidad son circunstancias que nos pasan. La verdad es el resultado de solucionar las circunstancias que nos pasan. Vamos de nuevo. Hagamos cuenta que una persona está sin trabajo. ¿Cuál es la realidad de su vida? Desempleado. ¿Pero esa es la verdad como un título final de su vida? ¿Vas a ser un desempleado? No. Él tiene que desarrollar la capacidad de solucionar su realidad para que la verdad de esa persona cambie. Escucharon un montón de casos que lo pueden googlear, personas que han sido condenadas a 5, 10, 15, 20, 30 años. Entonces de repente hay un juicio contra una persona, el abogado trae, de la otra parte el abogado trae las pruebas, y las pruebas de ese momento dicen que la persona es culpable. Por ende, el juez determina en pos de qué, de las pruebas que tiene en ese momento, o sea, de esa realidad, y lo condena. Pasan 5 o 10 años, el abogado defensor apela a la causa, descubre más pruebas, apela, presenta al juez y descubren que es inocente. ¿Entiende la diferencia de realidad y verdad? Por eso ustedes empiecen a manejar el pensamiento, no, mi vida es esta. Se están sentenciando en la manera de pensar. Y si lo dice alguien que tiene autoridad moral para decirle esto, que con mi Señor hemos cambiado todo el rumbo y el destino de nuestra familia. Cambiemos de pensamiento. Pero para eso necesitamos ser libres en nuestras mentes. Y es por eso que el perdón es sumamente necesario en nosotros. La persona que no ha desarrollado ni es intencional para perdonar a alguien que lo dañó, va a vivir atado a esa persona emocionalmente. Y ni qué hablar cuando tenga algún berrinche, alguna bronca, lo actualiza. Y ya el recuerdo no es de 10 años, es de 24 horas. Y es un tormento. Porque seguro hace 10 años fue un trauma. Pero que se repita todos los días ese trauma,
No, no hay mente que soporte. Desconozco, por supuesto, la historia de cada uno de ustedes. Pero los animo a que seamos intencional para cambiar la manera de pensar, para que pueda cambiar nuestra conducta. Cambia nuestra manera de pensar, va a cambiar nuestra manera de vivir. El tema es que muchas veces cuesta tanto porque estamos parados en un orgullo de yo tengo la razón. Y bueno, esto es intencional, no es obligación. Es por eso que el llamado de esta charla son a la reflexión. Queremos darles gracias, ya estamos terminando, son las 20. Espero que se hayan llevado algo y que a la hora de procurar quizás palabras que a alguno le habrá impactado más, otro menos, sean intencionales a la hora de querer cambiar. Muchas gracias.